Fabricio, hoy trataba de reflexionar más temprano con la audiencia, qué fuerte la diferencia de pasar de estar enviando a Luis Videgaray a reunirse con Jared Kushner, el yerno del presidente, a la Casa Blanca, a un presidente con toda la autoridad moral y además con toda transparencia, contando que ni ante Trump ni ante Biden arrodillado. Creo que son el día y la noche si comparamos lo que nos dejó el gobierno de Peña Nieto con lo que estamos viendo de Andrés Manuel López Obrador. Sí, porque además es un presidente legítimo, ¿no? Cada vez que hay ilegitimidad en un presidente, y mira que sabemos de eso, se arrodillan frente a Estados Unidos porque es un factor de poder de que sostiene los poderes ilegítimos en México, y hay que ver cómo se comportó Felipe Calderón. Dio entrada a la DEA, dio entrada al cártel de Sinaloa a su propio gabinete, pero en términos internacionales dio entrada a todo lo que proponía la administración de Estados Unidos, el Departamento de Estado, las agencias, etcétera, porque no había ganado la elección, porque se la había robado. Y en el caso de Enrique Peña Nieto, de igual manera, era un presidente ilegítimo que se había elegido a base de comprar 5 millones de votos que le faltaban al final, y que tenía, digamos, el respaldo de las energéticas para la reforma del petróleo y de la energía en México. Y se arrodilló frente a hasta el ridículo, digamos, todos recordamos aquellas imágenes de la reunión con Obama y Trudeau, en donde es menospreciado y tratado pues como el presidente tontito y legítimo que era. Y en ese sentido, bueno, López Obrador tiene un respaldo de 30 millones de votantes, y bueno, en las últimas elecciones del domingo eh, nos gobierna a todos, pero directamente va a gobernar a más de 70 millones de mexicanos con los nuevos gobernadores. Esa legitimidad le da la dignidad de poder plantear, como dice la Constitución, una política exterior. Es el presidente el que plantea la política exterior según la Constitución mexicana, y en ese sentido es de una enorme dignidad en sí mismo. Ahora, si lo comparas ya con el recibimiento cuando era candidato de Trump, de parte de Luis Videgaray en el gobierno de Peña Nieto, o de estos ridículos de las senadoras del PAN poniéndose camisetas a favor de Hillary Clinton, como si ellas fueran votantes norteamericanas, entonces la dignidad crece mucho más, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece que lo que está planteando López Obrador es un cambio, que inventemos, digamos, un cambio en la relación con esta potencia en declive que es los Estados Unidos, comercialmente, y que sigue siendo una potencia militar muy importante junto con Rusia y China en el planeta. Y lo que está planteando es otro tipo de visión, ¿no? Hemos tenido solamente dos tipos de visión de los Estados Unidos hacia América Latina. Una fue América para los americanos, la llamada doctrina Monroe, enunciada en 1823, cuando ni siquiera Estados Unidos era una potencia militar, que quería decir en primera instancia que los países americanos se defenderían entre ellos de una posible invasión europea, cosa que no sucedió. A México lo invadió Francia y nadie hizo nada, pero luego se convirtió en el derecho de los Estados Unidos a intervenir militarmente en América Latina, como lo hizo el resto del siglo XIX y en el siglo XX. La única otra alternativa que hubo a esa relación fue la política de buena vecindad de Roosevelt, un poco la Alianza para el Progreso en los 60 de Kennedy, que eran como tratar de desarrollar a la región para evitar la revolución. Ahora de lo que se trata es de desarrollar a la región para evitar la inmigración. Y en ese sentido,
lo que está invitando López Obrador es que se discuta esto, se discuta una nueva relación que no sea hegemónica, que sea multilateral, en vista, de, digamos, de que los Estados Unidos ya no tiene la fuerza comercial que en algún momento tuvo en el mundo. Y por otra parte hay que pensar también que si, así como López Obrador es muy legítimo y muy digno en su política exterior, también Joe Biden es un presidente que no es muy fuerte, no es fuerte. Tiene a una mitad, digamos, de los electores de su país en contra. Hay, por sorpresivo que parezca, un buen porcentaje de los republicanos que siguen creyendo que hubo fraude electoral ahí y que siguen apoyando a Donald Trump. Entonces, también hay que pensar que Biden no las tiene todas consigo y que es, como muchos de los últimos presidentes en Estados Unidos, un presidente acotado por las corporaciones, acotado por los lobbies, acotado por la propia mayoría en el Congreso, ¿no? Esta división, ahora sí, ahí sí, polarizante, que le impide a Joe Biden hacer algo, porque sabemos, digamos, que Biden, cuando fue secretario de Obama, bueno, pues sí plantearon ellos una nueva relación con Cuba y comenzaron algunos pasos en ese sentido, pero después se echó todo para atrás, de hecho se hicieron más crudas las medidas contra la isla y contra la gente que vive en Cuba, y lo que hay que reconocer es que eso no va a llevar en ninguna parte. Fabricio, para cerrar,